Todo el mundo cree que la elegancia al hablar tiene que ver con usar palabras complicadas, con memorizar un diccionario, con sonar como un profesor universitario. Falso. La verdadera elegancia verbal no es lo que dices, es lo que decides no decir. Es el peso que tiene tu voz cuando finalmente decides abrir la boca. Y hoy te voy a revelar la psicología exacta para lograrlo, para proyectar un estatus tan alto que la gente se detenga a escucharte por puro instinto. Porque fíjate, la mayoría de los hombres hablan desde la ansiedad, hablan rápido, se tropiezan con sus propias palabras, rellenan cada segundo de silencio porque el silencio los aterra. Su cerebro les grita, tengo que seguir hablando para que me presten atención, si me callo se van a aburrir. Y el resultado es exactamente el opuesto. Se ven desesperados, se ven débiles. Pero cuando entiendes la psicología de la elegancia, el juego cambia. No necesitas gritar para dominar una habitación. Solo necesitas aplicar estos 7 principios. Punto 1. El anclaje de los 3 segundos. Esta es la diferencia más brutal entre un novato y alguien con verdadero poder social. Imagina esto. Estás en una reunión o en un grupo de personas. Alguien te hace una pregunta directa. ¿Qué hace el novato? Responde en milisegundos, como si la pregunta fuera un disparo y él tuviera que esquivarlo. A ver, cuando respondes al instante, le estás diciendo al subconsciente de la otra persona que su tiempo es más valioso que el tuyo, que estabas desesperado por su validación. El hombre elegante hace algo distinto. Escucha la pregunta, mantiene el contacto visual y hace una pausa deliberada de 3 segundos antes de abrir la boca. 1, 2, 3. Esa pausa es magnética. Es como la puerta de una bóveda de banco gigante. Las puertas baratas de plástico se abren de un empujón. Las bóvedas que guardan millones tardan en abrirse. Cuando haces esa pausa, le dices al mundo que tus palabras tienen peso, que tú controlas el ritmo de la interacción. Pruébalo hoy mismo. Te vas a sorprender de cómo la otra persona se inclina hacia adelante esperando tu respuesta. Punto 2. La poda de justificadores. Escucha esto. Puedes tener la idea más brillante del mundo, pero si la sirves en un plato de cartón sucio, nadie se la va a comer. Los justificadores son ese plato de cartón. Hablo de frases como, solo quería decir que, no sé si me explico bien, pero, perdón por interrumpir, quizás es una tontería, pero, ¡puf! Así de rápido destruyes tu propia autoridad. Estas frases nacen de la corteza prefrontal tratando de protegerte del rechazo. Es tu cerebro diciendo, por favor no me juzguen, yo mismo sé que no valgo tanto. La elegancia exige bisturí. Corta la grasa. En lugar de decir, bueno, yo solo pensaba que tal vez podríamos cambiar la estrategia, dices, cambiemos la estrategia. ¡Boom! Directo, limpio, seguro. No pidas permiso para existir en la conversación. Tus ideas tienen derecho a estar ahí. Defiéndelas con firmeza. Punto 3. El declive tonal de mando. Y aquí viene lo interesante. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero su tono de voz los delata. Cuando alguien inseguro habla, su tono de voz sube al final de la oración, como si estuvieran haciendo una pregunta. Dicen, mi nombre es Carlos, con un tono agudo al final. O sea, estás afirmando tu propio nombre y suena a que te están pidiendo que te lo confirmen. Esto activa las neuronas espejo del otro, transmitiendo tu propia inseguridad. El truco psicológico aquí es simple, pero letal. Al final de cada frase importante, baja el tono de voz. Hazlo más grave, más terrenal. En lugar de subir, ancla la frase hacia abajo. Esto transmite finalidad, certeza. Suena a un decreto, no a una sugerencia. Las personas elegantes no piden que les creas. Te informan de cómo son las cosas y punto. Y espera, porque esto no es nada comparado con lo que viene en el punto 5. Ese es el que separa a los niños de los líderes. Pero antes, el punto 4.
La economía de la escasez verbal. Piénsalo así. Si un banco central imprime billetes todos los días, el dinero pierde su valor. Se llama inflación. Con tus palabras pasa exactamente lo mismo. Si hablas todo el tiempo, si cuentas cada detalle de tu día, si reaccionas a cada pequeño comentario, tus palabras sufren inflación. Ya no valen nada. Aquí volvemos a la promesa del inicio. La elegancia es economía. Imagina a un chef de clase mundial que tiene un frasco de aceite de trufa blanca purísima. No lo derrama sobre todo el plato. Pone una sola gota y esa gota cambia todo el plato. Sé el dueño de esa gota. Cuando todos estén discutiendo, quédate en silencio. Observa. Y cuando la conversación esté en un punto muerto, suelta una sola frase que resuma todo. Uf. El nivel de respeto que vas a generar es absurdo, porque la gente aprende a valorar lo que es escaso. Punto 5. El eufemismo de la contención emocional. Ojo con esto. Vivimos en un mundo de reacciones extremas. Alguien ve un video gracioso y grita. Alguien se enoja por el tráfico y golpea el volante. Sus emociones son públicas y descontroladas. La elegancia es, por definición, contención. Es tener un huracán por dentro y mostrar un lago de calma por fuera. Imagina que estás en un restaurante y el mesero te derrama una copa de vino en la camisa. El hombre promedio salta, grita, hace una escena. Demuestra que su estado emocional puede ser alterado por un simple error externo. El hombre elegante no altera su volumen. Mira la mancha, mira al mesero y con voz baja, más lenta de lo normal, dice: «Tráeme una servilleta, por favor». Ese contraste, esa frialdad en medio del caos, es increíblemente intimidante y atractivo al mismo tiempo. Demuestra que tú dominas tu entorno, no que el entorno te domina a ti. Punto 6. El contacto visual asimétrico. Y este es un secreto de neurociencia aplicada a la persuasión. No tienes que mirar fijamente a los ojos el 100% del tiempo. Eso es raro y agresivo. El patrón elegante es este. Cuando estás formulando la idea, cuando estás pensando, aparta la mirada ligeramente. Mira hacia abajo o hacia un lado. Esto demuestra que estás procesando información profunda. Pero en el momento exacto en que entregas la conclusión de tu idea, la parte más importante de la frase, ahí devuelves la mirada directamente a los ojos de la otra persona y sostienes. Es como cargar un arco y soltar la flecha. Ese impacto visual justo en el momento clave hace que tus palabras penetren directo en la amígdala del oyente. Se siente personal, se siente importante. Y ahora viene el que personalmente considero el más difícil de dominar, pero el que te da un poder social casi injusto. Punto 7. El corte en seco. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de la gente termina sus historias? No saben cómo parar. Dicen su idea principal y luego empiezan a divagar. Añaden detalles que no importan. Terminan diciendo, y bueno, sí, eso fue lo que pasó más o menos, dejando que la energía de la conversación muera lentamente. No. El hablante elegante conoce el punto exacto donde la idea tiene su máximo impacto. Y justo ahí se detiene. Físicamente cierra la boca. No añade justificaciones. No ríe nerviosamente para liberar la tensión. Cuenta la historia, entrega el remate, ¡boom! Silencio. Deja que la otra persona absorba el impacto. Deja que ellos sientan la necesidad de romper el silencio. Tú ya hiciste tu trabajo. Pero necesito ser honesto contigo. Y esto es lo que nadie en Internet te va a decir. Si hablas rápido, si te justificas, si no puedes sostener una pausa de 3 segundos, no es porque te falten técnicas. Es porque en el fondo sientes que tienes que pedir perdón por ocupar espacio en este mundo. Hablas mucho y rápido porque tienes terror de que si te detienes, la gente se dé cuenta de que estás ahí y te juzgue. La falta de elegancia verbal es solo el síntoma. La enfermedad es creer que tu simple presencia no es suficiente. La elegancia no trata de fingir ser alguien superior. Trata de estar tan en paz contigo mismo que no sientes la urgencia de convencer a nadie de tu propio valor. ¿Recuerdas lo que te dije al inicio?
que el peso de tu voz depende de lo que decides no decir. Ahora ya sabes cómo hacerlo. ¿Cuál de estos 7 principios vas a empezar a usar hoy mismo?